Hola a todos, bienvenidos a Crochet Tiempo Arte. Yo soy Graciela y en esta ocasión les vengo a compartir cómo realizar este hermoso corazón con una espiral, o en forma de espiral, algo así. Bueno, les quiero mostrar este, que está muy bonito, que es de un color fucsia muy bonito. Y acá, como verán, les muestro que lo he realizado con diferentes grosores de hilado. En este caso estuve utilizando acrílico o cashmere, se llama así, pero estuve utilizando distintos grosores y también cambié el grosor de la aguja. Miren, este pequeñito está hecho con un hilado de bebé, de una hebra sola, muy delgada, ¿sí? Para que ustedes vean que pueden ir cambiando el tamaño. Miren este corazón precioso, qué grande que es, muy bonito. Y cómo pueden ir cambiando el tamaño del corazón. Este está hecho con dos colores, ¿sí? Que lo pueden hacer justo en el medio del corazón cuando estamos haciendo esta parte. Esta parte que falta la hacemos con otro color si tienen ganas, o pueden usar un hilado matizado. También pueden utilizar hilo de algodón, totora o el material que ustedes deseen, les gusta, y el color de su agrado también. En este caso yo voy a estar utilizando un ganchillo de 4 milímetros, vamos a necesitar tijeras, aguja lanera y voy a estar utilizando un hilado acrílico de grosor medio, ¿sí? Para realizar este corazón que les voy a compartir ahora para hacer. ¿Qué les parece si comenzamos a tejerlo? Vamos a tomar el hilado con el cual vamos a comenzar a realizar el corazón y vamos a formar un punto con la aguja. Bien. ¿Y qué vamos a hacer? 3 cadenas al aire. 1, 2 y 3 cadenas. Con estas 3 cadenas vamos a formar un arito. Unificamos la primera cadena con la última con un punto raso. Levantamos 3 cadenas de altura. 1, 2 y 3. Estas 3 cadenas de altura serían nuestra primer vareta o punto alto. Y dentro de este arito vamos a ir haciendo los otros puntos. En total van a ser 12 varetas. Nos ponemos dentro del arito y pasamos, o puntos altos también se llaman. Estas 3 cadenas serían la primera. Entonces vamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien. Una vez que hemos hecho las 12 varetas, lo que vamos a hacer es cerrar en la tercera cadena de la primera vareta con un punto raso. Y en ese mismo lugar vamos a levantar 3 cadenas al aire. 1, 2 y 3. Lo que le voy a recomendar ahora es que este hilito lo escondamos con aguja lanera en este momento, porque va a ser más fácil para el paso siguiente. Una vez que escondimos todos los hilitos o el hilito por detrás, lo que vamos a hacer es, bueno, voy a soltar este punto porque les quiero mostrar dónde vamos a tejer. Bueno, vieron que el punto tiene dos lados, la parte inferior y la parte superior del punto, ¿sí? Nosotros tomamos, cuando hacemos la vareta, o hicimos recién la vareta, tomamos el punto completo. En este caso, para hacer este corazón, vamos a estar utilizando esta patita de adelante ahora para tejer, y luego vamos a estar utilizando esta patita de atrás, y también luego vamos a estar utilizando otra parte de los puntos, ¿sí? Que sería esta parte de atrás también, ¿sí? Vamos a estar utilizando esas 3 partes. Ahora tejemos en este punto,
en este punto, en este punto, ¿sí? En la fila que sigue vamos a estar tejiendo en esta patita de atrás que vamos dejando y cuando seguimos vamos a tejer en estos puntos, ¿sí? Yo se los voy a seguir indicando ahora en esta, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí, en esta parte, ¿sí? En estos puntos, en la patita de adelante del punto. Y vamos a tejer un punto en cada punto, o sea, vamos a hacer 12 varetas. Tomo lazada, estas 3 cadenas cuentan como la primera vareta y ahora pasamos y hacemos 2 en la patita de adelante, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y uno más, 12. Muy bien. Ahora nosotros hemos finalizado y queda así bien cerrado esto, ¿sí? Entonces nosotros no vamos ahora a cerrar la vuelta en la tercera cadena con un punto raso. Vamos a continuar tejiendo porque les voy a mostrar acá en este corazón, les puedo mostrar. ¿Vieron? Estamos haciendo esta forma, esta del comienzo, esto, bien redondeadito esto, esta parte. Y ahora vamos a continuar con esta, ¿sí? Bien. Entonces, esto vieron que queda enroscadito acá. Bien, sería esta parte que acabamos de tejer, ¿sí? Esto que acabamos de tejer es esta parte. Bien. Así que en esta vuelta no vamos a cerrar con punto deslizado y vamos a tejer en la patita de atrás que yo les había dicho hoy. Bueno, vamos a girar la labor y vamos a ver si identificamos cuáles son los puntos, ¿sí? Que nosotros tenemos que tejer. Vamos a tejer en este punto, en este, en este, en este. ¿Sí? Esa sería la patita de atrás que nosotros no tejimos en la vuelta anterior. Entonces ahora tomamos lazada, nos vamos directamente, nos pasamos directamente a este primer punto, ¿sí? Sin punto raso y comenzamos a hacer 2 varetas en el mismo lugar. Y vamos a contar hasta que lleguemos a tener 12 varetas, ¿sí? Bien, 2, hacemos 2 puntos en cada punto de base, ¿sí? 2, que serían... Así que acá tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así hasta que lleguemos a contar 22 puntos, ¿sí? Yo no los estuve contando, así que voy a contar ahora. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y acá creo que 13, 14. Muy bien. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 2 más.
21 y 22 puntos. Muy bien. Y aquí terminaríamos la vuelta, ¿sí? Bien, así nos tendría que ir quedando. Ahora lo que vamos a hacer es seguir por los puntos estos que había dicho yo hoy, ¿sí? Vamos por este, por este, por este, por este, o por este, mejor por este, ¿sí? Y vamos a ir tejiendo por ahí los puntos que yo les voy ahora ir indicando. Si quieren pueden ir anotando para tener en cuenta y también pueden estar utilizando un marcador de puntos para que ustedes puedan identificar hasta dónde terminó la vuelta. Pero si lo van siguiendo paso a paso es muy sencillo, ¿sí? No tienen que apurarse, pueden tomarse su tiempo y pueden mirar el video tantas veces como sea necesario hasta que ustedes puedan realizar este hermoso corazón. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a estar utilizando también varetas dobles, ¿sí? Y varetas triples. La vareta, ¿se acuerdan que nosotros para hacer una vareta, nosotros tomamos lazada una vez y comenzamos a tejer, ¿sí? Así, cerramos así y así. Muy bien. Desarmo el punto. Bien. En la vareta doble, ¿qué hacemos? Es lo mismo, pero en vez de lazar una vez, se lazan dos veces. Y se teje. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Una vareta doble en este punto. 1. Ahora vamos a hacer una vareta triple. ¿Cómo es la vareta triple? Lo mismo que hicimos recién, pero en vez de lazar una vez, lazo dos veces y lazo tres veces. Entonces quedarían 1, 2, 3 y 4 aritos en el ganchillo. En el mismo lugar donde hicimos la vareta doble, vamos a lazar y cerramos en 2, tomamos lazada, cerramos en 2, tomamos lazada, cerramos en 2 y tomamos lazada y cerramos en 2. Ahora hacemos 1, 2 cadenas al aire. Y vamos a hacer un picot. ¿Dónde vamos a hacer el picot? Hacemos 1, 2 y en este espacio, aquí, vamos a hacer el picot. Vuelvo con la aguja, tomo hilo, paso, vuelvo a tomar hilo y hago un punto bajo, ¿sí? Aquí quedaría el picot. Ahora en el mismo lugar lo que vamos a hacer es lo mismo. Una vareta triple que lazo una vez, dos veces y tres veces. Me quedarían 4 aritos en el ganchillo. Vuelvo al mismo punto y voy a hacer, cierro en 2, tomo lazada, cierro en 2, tomo lazada, cierro en 2, tomo lazada, cierro en 2. Y ahora vamos a hacer lazo dos veces y hago una vareta doble. Quedarían 3 aritos en el ganchillo. Me voy al mismo punto y hago, tomo lazada, cierro 2, tomo lazada, cierro 2, tomo lazada, cierro 3. Y aquí hemos finalizado la punta del corazón. Aquí está, esta punta del corazón. Ahora lo que vamos a hacer es pasar al otro punto. Bueno, para eso vamos a identificar cuál sería el siguiente punto. En este caso, a mí me tocaría hacerlo en este, ¿sí? En este espacio es el punto que a mí me continúa para hacer. Entonces, hago 2 lazadas, me voy a ese punto y hago una vareta doble. Otra vez hago 2 lazadas y en ese mismo punto hago otra vareta doble. Bien. Ahora vamos a identificar cuál es el punto que continúa, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros identificamos cuál es el punto que continúa, vamos a hacer el punto ahí, ¿sí? Bien. Entonces, ahora tomo lazada 3 veces y en ese punto que acabo de identificar, yo me voy a posicionar y voy a realizar 3 varetas dobles en ese mismo lugar. Recuerden, la vareta doble, lazo 3 veces, ¿sí? Quedarían 4. 1, 2, 3, 4. En el mismo punto que hicimos la vareta triple, la vareta triple, ¿sí? Otra vez, 1, 2, 3. Si dije vareta doble, les pido disculpas. Es vareta triple.
Bien. 3 varetas triples en el mismo lugar. Ahora pasamos en este espacio, sí, luego de hacer la punta, ¿sí? Sí se hace, vamos a repasar para que, porque como yo me acabo de perder un poco, bueno, vieron que nosotros hicimos 22 varetas haciéndolas en aumento, o sea, 2 varetas en el mismo lugar hasta que llegamos a completar los 22 puntos. Una vez que finalizamos de hacer esos 22 puntos altos o varetas, comenzamos con la esquina. En la esquina teníamos que hacer una vareta doble, una vareta triple, 2 cadenas y un picot que cerraba con punto bajo. Luego una vareta triple, una vareta doble y luego pasábamos al siguiente punto donde hacíamos 2 varetas dobles, pasábamos al siguiente punto y hacemos 3 varetas triples en el mismo lugar y en el siguiente espacio, en el siguiente punto vamos a hacer lo mismo que hicimos recién. Lazo 3 veces, quedan 4 aritos en el ganchillo, me posiciono en el otro punto y vamos a hacer 3 varetas triples en el mismo lugar. Como hicimos en el punto anterior. 1, 2, 3, quedan 4 aritos en el ganchillo. Tomo lazada, cierro 2, tomo lazada, cierro 2, tomo lazada, cierro 2, tomo lazada, cierro 2. Ahora vamos a volver a identificar dónde tenemos que tejer, es en este puntito, ¿sí? Aquí, bien. Vamos a lazar 2 veces, 1, 2 y vamos a hacer en ese punto una vareta doble, tomo lazada una vez y hago una vareta en el mismo punto donde hice la vareta doble. Ahora voy a buscar otro punto. Tendríamos que tejer en este punto, ¿sí? Bien. Entonces, tomo lazada, voy a ese punto y hago una media vareta. La media vareta lazamos y cerramos los 3 aritos todos juntos. En el mismo punto hago un punto bajo y ahora identifico el siguiente punto y ahí voy a tejer un punto enano. Cortamos el hilo. Acá quedó todo desarmado este corazón, pero ahora lo vamos a acomodar bien. ¿Sí? Hacemos un nudito y escondemos los hilos por dentro y les muestro. Y aquí estaría finalizado este hermoso corazón. Les traigo nuevamente todos estos otros para que vean que más o menos este es más grande de tamaño. Así que este hilado es un poco más delgado que este, ¿sí? Así que ustedes vean, son muy bonitos, son muy fáciles de tejer, ¿sí? Espero que les haya gustado. Pueden mirar el video, como les dije, tantas veces como sean necesario para poder encontrarle la vuelta para poder hacerlo, ¿sí? Si bien requiere de prestar más atención, ¿sí? Requiere más atención que otros tutoriales, que otros corazones, pero no hay nada que con práctica y con dedicación y con tener esas ganas de siempre estar aprendiendo a hacer y tejer cosas nuevas, lo vamos a lograr. Siempre vamos a lograr una vez que practicamos y tenemos la constancia de poder y de querer hacer y tejer estos hermosos corazones. Bueno, les doy muchas gracias. Si todavía no se han suscrito al canal, pueden suscribirse, darle me gusta, activar la campanita para que reciban las notificaciones cuando subimos un nuevo tutorial. También les doy muchas gracias por sus bellos comentarios. Pueden compartir los videos para que más personas puedan conocer este hermoso canal. Bueno, gracias, gracias y gracias y los espero en el próximo tutorial. Muchas, muchas gracias. Así que corazón para los corazones. Gracias, gracias, gracias.